Hola hermanos. Quizá hemos experimentado dificultades para establecer un hábito de lectura diario de la Biblia. Algunas de las razones por las cuales desertamos de ese intento es porque a veces la Biblia se nos hace difícil de comprender. A veces hay partes que son inexplicables para nosotros y entonces se nos hace tedioso y dejamos de hacerlo. Hoy quiero que hablemos acerca de cómo abandonar la pereza en nuestra lectura de la Biblia. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos estaba desarrollando su tema acerca de quién era Jesucristo y su ministerio, él tuvo que hacer un paréntesis para explicar algo a sus lectores. En el capítulo 5, verso 11, les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Estaba siendo difícil que ellos pudieran entenderlo, pero da la razón del por qué esta dificultad. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es una palabra dura, porque significa idiotez. Quiere decir lentitud o pereza en los sentidos. Aquí dice tardos para oír porque debemos recordar que las cartas eran leídas en la congregación, no se llevaba cada uno una copia a casa para leerla. Entonces, esto aplica a nuestra lectura, así como la predicación de la Escritura. Cuando la lectura o cuando es leída la Biblia, cuando es predicada, los sentidos están siendo perezosos y lentos y por tanto no comprendemos. Se nos hacen inexplicables las cosas. A quienes están en esta condición, el escritor dice lo siguiente, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, que esto produce un estancamiento en la comprensión bíblica en tales personas. Su nivel de comprensión es bastante limitado. Requieren algo que sea fácilmente, dicho de esta manera, tragable y no algo que requiera ser masticado. Y por eso buscan enseñanzas que sean digeribles de manera muy sencilla, que no les demanden demasiado pensar, demasiado meditar, demasiado discernir. Y esto es una condición bastante peligrosa, porque una de las características de los falsos maestros es que enseñan huecas sutilezas, lo dice Pablo en Colosenses 2:8, y se refiere a palabras fácilmente tragables, pero que son realmente dañinas a la larga. Cuando una persona tiene los sentidos entorpecidos de tal manera, su comprensión bíblica es muy limitada, y no solo eso, sino que en su condición en relación con la Biblia es descrita en el verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Inexperto en la palabra de Dios. Quiere decir que lo que demuestra esta condición es que la persona no tiene una práctica diaria de una lectura, no hay una experiencia en la escritura diaria. Seguramente has experimentado lo siguiente. Cuando la escritura es leída o predicada, de repente nuestros sentidos se duermen, así como las computadoras caen en un momento de hibernación. Cuando la Biblia se está predicando, comienzo a divagar en mis pensamientos en algún sentido. Tuve la experiencia de tener en nuestra congregación a un varón que tenía de ser cristiano el tiempo que yo tenía de vida o que tengo de vida. Lo curioso es que cada que se comenzaba a predicar, se quedaba dormido. ¿Saben? Lo que revela eso es la poca experiencia en la escritura de tal persona. Garantizaba yo, no por mi experiencia, sino por lo que la escritura dice, que realmente no leía la Biblia en su día a día. Y esto sucede con nosotros, que quizá no nos quedamos dormidos en el culto, pero cuando comienza la enseñanza mi mente está en otro lugar. Muestra que no tengo experiencia en la escritura, es decir, que no tengo un tiempo diario de lectura bíblica. Y entonces dice el versículo 14, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez. Una identificación de una vida espiritual madura es aquella persona que tiene un ejercicio de las Escrituras y que tiene un discernimiento alto de lo que la Biblia está diciendo. Eso muestra, es una de las características que muestra una madurez espiritual. Ahora, ¿cómo se logra esa madurez espiritual? No es de la noche a la mañana. No nacemos en Cristo siendo maduros espiritualmente. De hecho, nacemos siendo como niños en Cristo. ¿Cómo se alcanza esa madurez? Dice el mismo verso. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La torpeza de los sentidos que nos hace evadir la lectura y el escuchar la palabra de Dios solamente se vence a través de un uso. ¿Qué significa esto? Un hábito de las Escrituras. Requerimos formar un hábito de lectura en nuestro día a día. Y va a haber fracasos y va a haber momentos en los cuales voy a dejar de leer, pero debo de regresar y volver a hacerlo, hasta el punto en que esto se convierta a un hábito. De hecho, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es necesario que esos sentidos, para que no permanezcan perezosos y lentos, sean ingresados a un gimnasio. Cuando utiliza la palabra ejercitado, viene de nuestra palabra o es similar a nuestra palabra gimnasio, en donde un gimnasta se prepara, en donde tiene rigurosos horarios para hacer ejercicio. Así nosotros debemos establecer horarios para la lectura y luchar para que esto se lleve a cabo en nuestro día a día. De esa manera, nuestros sentidos comenzarán a alcanzar un mayor nivel de discernimiento en cuanto a las normas divinas. Vean cómo dice, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo desprendernos de la pereza al leer la Biblia? Debemos establecer, en base a un trabajo diario, un hábito de lectura bíblica. No hay un camino corto. Se requiere hábito de lectura. Debemos orar. Oh Señor, dame la fuerza para crear un hábito de lectura diaria en tu palabra. Oh Señor, quiero madurar. Necesito un mayor discernimiento espiritual. Ayúdame para establecer este hábito. Dios les bendiga.